En cualquier relación laboral que establece una persona con una empresa mediante un contrato, se estipulan ciertas condiciones además del salario. Las conocemos como prestaciones laborales. Además del pago mensual, debemos tomar en cuenta que se tiene derecho a vacaciones, aguinaldo, descansos, entre otras. Hoy, una asesora jurídica federal nos explicará qué prestaciones laborales están vigentes luego de la reforma laboral del 2012. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Sandra Fabiola González Vargas, asesora jurídica federal. Bienvenida, licenciada. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por acompañarnos y para adentrarnos en este tema de las prestaciones laborales, valdría la pena que nos dijera cuáles fueron las principales modificaciones a la Ley Federal del Trabajo luego de la reforma del 2012. Bueno, es una reforma muy importante, conocida mejor como la Reforma Laboral de 2012, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de ese año, donde abarca preceptos desde los que abarca, bueno, de naturaleza procesal, de los principios generales del derecho, del contrato individual del trabajo, contrato colectivo del trabajo, es decir, hace un aglomerado, digamos, de reformas bastante importantes. Consideramos importante, ¿por qué? Porque la finalidad de este tipo de reformas es acotar los tiempos. Finalmente, lo que se busca a través de estas reformas laborales es una pronta y expedita impartición de justicia. Se incrementan los montos para evitar dilaciones procesales por parte de los abogados de ambas partes o inclusive hasta por servidores públicos que cometían irregularidades con tal de alargar este tipo de procedimientos. También hay una serie de reformas muy importantes, por ejemplo, el pago de los salarios caídos, que ya no eran lo que le interesaba en ocasiones al trabajador era alargar tal procedimiento. ¿Por qué? Porque al final podía lograr ganarlo y que se le pagaban los salarios caídos por el tiempo que durara el procedimiento. Ahora ya no. Ahora ya se topaban hasta 12 meses el salario, 12 meses del pago de salario, y en todo caso de que durara más el procedimiento, se pagan los intereses a favor del trabajador hasta por el monto de 15 meses a razón del 2% mensual. ¿Qué otras acotaciones habría que hacer con respecto al derecho individual y al colectivo? ¿Cómo afectó esta reforma a esto? Efectivamente, además de las reformas procesales que hemos ido ahorita puntualizando nada más, hay unas figuras muy importantes que se implementaron y otras han sido reconocidas. Por ejemplo, la subcontratación. Pues mejor he escuchado que por ahí en el famoso outsourcing, ¿no? Ya venía existiendo en México, pero no venía reconocido en la Ley Federal del Trabajo. Es una de las condiciones que se implementaron en la nueva ley. También, por ejemplo, la capacitación inicial y el trabajo a prueba. Es decir, son formas de la contratación eventual. ¿Por qué? La finalidad es que el trabajador se contrate por tiempo no determinado, o sea, por tiempo determinado, perdón, sino que sea indeterminado y que se vale de acuerdo a las condiciones que establezca el patrón o de acuerdo a lo que busca conseguir el trabajador. Tenía un lapso de trabajo a manera de capacitación inicial o trabajo a prueba. También está una figura súper importante que es el salario por hora, ¿sí? La jornada laboral por hora. Esto no es obligatorio siempre y cuando le convenga a ambas partes y que obviamente cumpliendo ciertos requisitos que establece la propia ley, cual, por ejemplo, que no exceda la jornada máxima, que son las 8 horas diarias, y que no podrá ser inferior a un día de salario. Fuera de esos casos se pueden llegar a convenir, pueden ser menos horas y obviamente pues de manera proporcional el trabajador recibirá pues menor salario y no podrá aducir que se recibe un pago de menor a un día de jornal porque pues, son menos horas las que se requiere para laborar. Es decir, son otros de los puntos yo creo que fundamentales que vemos en la materia laboral y pues también el incremento de las multas, ¿no? Licenciada, en la ley dice que tenemos derecho a un trabajo decente. ¿Qué entendemos por este concepto? Este concepto lo recogemos de precisamente un concepto que la Organización Internacional del Trabajo establece, que es cualquier trabajo que respete la dignidad del ser humano, ¿verdad? Que tenga un salario remunerador, que tenga garantías de seguridad social y que obviamente que no tenga ninguna cláusula de discriminación, ¿sí? Por razón de sexo, edad, condición física, condición migratoria, preferencias sexuales, opiniones,
además de que cuente, por ejemplo, con los elementos suficientes para garantizar, pues que no vaya a ser sujeto de un riesgo de trabajo porque no tiene elementos suficientes de seguridad, de higiene, entre otros, y que obviamente recibe un salario remunerador. En una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, en la que hay mucha competencia y falta de trabajo muchas veces, ¿cómo se puede lograr un trabajo decente? Pues yo creo que uno de los puntos fundamentales de la Ley Federal del Trabajo es la observancia a muchas de las reformas que estableció, por ejemplo, los periodos de vacaciones, el salario, es decir, la jornada laboral, todos estos puntos deben de cumplirse. Por ejemplo, para obtener un trabajo decente, pues primeramente el trabajador tiene que ver cuáles son las prestaciones laborales y de seguridad social que me ofrece el patrón. ¿Cuáles? Pues una jornada no máxima de lo que establece la ley, que son 8 horas día, la ordinaria, ¿no? la diurna, digamos. Otra de las condiciones que pudiéramos advertir que es de un trabajo decente es que tengo derecho a vacaciones, ¿verdad? Que tengo derecho a una prima vacacional, que me estará computado para efectos de la antigüedad, ¿verdad? Que estoy afiliada al Seguro Social, o sea, una serie de requisitos que establece la ley y que el patrón debe observar y que el trabajador debe conocer para poder exigirlo, si no, pues si ante lo desconocido luego muchas veces pues no tenemos posibilidad de exigirlos, la falta de información. La ley también contempla que tiene que haber una comprensión de mutuas necesidades entre el empleador y el empleado. Ya nos comentaba usted que si se trabaja por horas, tiene que convenirle a ambas partes. Sí. ¿De qué otra manera les puede convenir a ambas partes otras condiciones de trabajo? Claro, por ejemplo, como decía hace un momento, las formas de contratación eventual, tratándose de trabajos por periodos indeterminados o por más de 180 días, la Ley Federal del Trabajo establece que pudiera ser sujeto a una capacitación inicial o trabajo a prueba. Eso significa, por ejemplo, si es capacitación inicial, sabes que yo soy el patrón y requiero que tú ocupes esta plaza, ¿verdad? Como trabajador, y te voy a dar un periodo máximo de 30 días para que te capacites. Si al final de ese periodo tú no cumples con los requerimientos del puesto, pues damos por terminada la relación laboral obviamente sin responsabilidad para mí como patrón. Puede ser hasta un periodo mínimo de 3 meses o hasta 6 meses, ¿sí? 6 meses, ¿por qué? Tratándose de puestos, por ejemplo, de dirección de alguna área, administración de una empresa o la prestación de servicios profesionales o especializados. Y ese es por parte de la capacitación inicial. Y el trabajo a prueba es a ver si es cierto que tú como trabajador cumples con los requerimientos para este puesto. Y te voy a dar un mes, ahí sí es un mes, para que lo demuestres. O hasta 3 meses, 180 días son 6 meses, para que tú demuestres si efectivamente cumples con los requisitos para ocupar esa plaza, que es también tratándose de alguna dirección de área, una administración de una empresa, entre otros. Entonces ahí obviamente es ver si para el patrón, el trabajador que voy a contratar cumple con los requisitos para el puesto, o yo como trabajador, pues lo que tú las expectativas, digamos, de ese puesto cumplen con mis requerimientos. Entonces hay esa comprensión de necesidades mutuas. Licenciada, ¿cómo está integrado el salario de un trabajador? Ya nos había comentado algunas prestaciones que debe tener un trabajo decente. ¿Cómo está integrado el salario? ¿Qué debe tener en cuenta la gente cuando está buscando un trabajo? Y que, a veces pasamos por alto, ¿no? Que solo nos preocupamos por cuánto vamos a ganar y no qué otras prestaciones vamos a tener. Bueno, el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra por la remuneración económica, por concepto de cuota diaria, cualquier tipo de percepción en especie, inclusive por gratificaciones, comisiones, primas también. Entonces, efectivamente cuando nos proponen un trabajo decimos, ¿cuándo vamos a ganar? Pero pues, también habría que ver qué prestaciones voy a tener. Por ejemplo, si voy a estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque se entiende que ese instituto cubre con los requerimientos totales para el seguro de médicos, vida, para cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, de trabajo. Esto también son otras de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de muerte producida por un riesgo de trabajo, incrementa la pena para el patrón, en miras obviamente de que sean la mayor cantidad de patrones quienes afilien a sus trabajadores. Entonces hay que tomar en cuenta yo como trabajador que al momento de la contratación, ya sea en el contrato individual de trabajo o en el colectivo, pues que venga si efectivamente me encuentro afiliado, ¿no? Y pues, estas prestaciones que forman parte del salario. Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al volver seguimos hablando sobre este tema que nos interesa a todos. Claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos.
Continuamos conversando con la licenciada Sandra Fabiola González Vargas, asesora jurídica federal, acerca de las prestaciones laborales. Licenciada, ya habíamos mencionado que cada vez es más frecuente la forma de contratar que se llama outsourcing, ¿no? Que conocemos como outsourcing. ¿En qué consiste esta forma de contratación? Efectivamente, como mencionamos hace un momento, la Ley Federal del Trabajo no implementa, sino reconoce esta forma de contratación. Ya existía, vemos viniendo en México, solamente que ahora la regula. Se encuentra regulada en la Ley Federal del Trabajo, que la subcontratación es una forma de contratar, por medio de la cual una persona denominada contratista contrata con otra persona llamada contratante la prestación de servicios que hace el contratante con sus propios trabajadores. El contratante tiene la particularidad de que puede fijar los servicios que se prestan y de supervisar. Mucha gente precisamente dice, no, pues esto es violatorio de garantías porque mi patrón va a ser el contratante, no el contratista. No, la Corte lo ha definido y dice que no hay tal violación de garantías. ¿Por qué? Porque lo que se pretende conseguir a través de la subcontratación, donde el patrón es el contratista, pero también pareciera que releva de esa figura de patrón al contratista a través del contratante, es que ambos sean responsables solidarios frente al trabajador. ¿Por qué? Porque el contratante, aun cuando no contrató en principio a los trabajadores, tiene la obligación al momento de firmar el contrato de verificar si efectivamente se están cumpliendo con las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social, entre otras. Y no nada más al momento de firmar el contrato, sino también durante la vigencia del contrato, o sea, de manera permanente. ¿Para qué? Para que en el momento que haya incumplimiento de las prestaciones laborales, por ejemplo, la falta de pago de salario, de prestaciones, por ejemplo, vacaciones, aguinaldos, todo eso, entonces será responsable también el contratante. Por eso no es que sea violatorio, sino simplemente es una forma nueva de regular para que ambos sean responsables frente al trabajador. Es decir, se trata de abarcar la obligatoriedad para ambos para que pues, el trabajador no se vea mermado en sus derechos laborales, fiscales también, porque tiene que estar afiliado al Seguro Social. Claro, hemos visto algunas veces que el outsourcing también contrata a la gente por honorarios, ¿no? Lo que decimos por honorarios, ¿no? Que sí, muchas veces el salario puede ser más alto, pero no ofrecen ciertas prestaciones que le decimos de ley. Claro. ¿no? ¿Cómo decir que esto no es violatorio de las garantías del trabajador? Pues hay que ver, por ejemplo, yo por ejemplo me pagan por honorarios, pero si no advierto que yo estoy afiliado al Seguro Social, pues en el día que tenga un riesgo de trabajo, a ver quién me va a responder, ¿no? Entonces el contratante, contratista y además, como dijimos hace un momento, la Ley Federal del Trabajo establece que para casos de riesgo de trabajo donde produce la muerte del trabajador, la indemnización correrá a cargo del patrón. Y por una multa de 5,000 días de salario, entonces una cantidad importante. Precisamente, ¿por qué tan alto? Porque lo que se pretende es que sea la mayor cantidad de trabajadores que se encuentran afiliados al Seguro Social y que el contratista el contratante para no se revele la responsabilidad diciendo, no, yo soy un intermediario, yo no hago frente a tu responsabilidad como patrón, tu contratista, ¿no? Ambos son responsables solidarios, ¿por qué? Porque uno los contrató y el otro tiene la obligación de advertir que se cumplen con todas las obligaciones frente al trabajador, laborales, de seguridad social, como dijimos, fiscales, porque pues en no afiliarlos se determina cuotas sobre o patronales. Licenciada, hay dos prestaciones al año que representan un buen ingreso para los trabajadores. Una de ellas el aguinaldo y otro el pago de utilidades. ¿Qué pasa cuando un trabajador es despedido antes de que se cumpla el plazo para pagar una u otra? Bueno, independientemente de las acciones legales que pudiera hacer valer, ¿verdad?, en contra del patrón, tendría derecho al pago del aguinaldo, las utilidades de la manera proporcional al periodo en que laboró. O sea, el hecho que haya terminado antes del pago del aguinaldo su relación laboral, por ejemplo, eso no le releva su derecho de que obviamente atendido a la parte proporcional, le paguen las prestaciones laborales a que tiene derecho. ¿Cómo funciona? ¿Cómo están integradas estas dos prestaciones? ¿Qué cantidad le corresponde al trabajo? El aguinaldo se paga antes del día 20 de diciembre, ¿no? Salvo ahorita ciertas posiciones y algunos empresarios han dicho que sea ahora por lo de cuestiones para impulsar la economía, el Buen Fin, ¿no? Pero es antes del día 20 de diciembre y tiene derecho a 15 días de salario base, por lo menos. Y las vacaciones, bueno, pues otro tipo de prestaciones que los vemos más en diciembre y que tiene derecho al pago de una prima vacacional, no es objeto de compensación remuneratoria alguna, porque dicen, no me han dado mis vacaciones, pero me las pagaron. No, señor, está prohibido totalmente eso. Y son por lo menos 6 días al año, con la posibilidad de extenderse 2 por cada año hasta 12, por lo menos. Ya el patrón puede dar más, inclusive.
Muy bien. Licenciada, salimos a la calle y le preguntamos a la gente si sabe qué prestaciones laborales tiene en sus empleos. Vamos a ver esta cápsula, vamos al corte y regresamos para leer las preguntas del auditorio. Claro que sí. Vamos a la cápsula y regresamos. Es el aguinaldo, sí que es bien importante, el pago de la prima vacacional, tener vacaciones, los bonos si es que los manejan, las incapacidades que nos las paguen, el estado de gravidez que no nos corran, que nos paguen, que nos dejen la hora de lactancia, que por favor nos dieran por favor la guardería. Servicio médico, porque uno no sabe realmente cómo va a estar en unos 10 años. Puede ocurrir cualquier cosa y siempre es importante tener el servicio médico. Las primas y los bonos con respecto pues al trabajo y al desempeño de los trabajadores, como también que el patrón esté debidamente registrado ante el SAT para hacerle exigible las obligaciones que como patrón debe para con sus trabajadores. Tener prestaciones que involucren a todos los míos, pues entonces tengo la facilidad de que cualquier cosa que les pase a ellos voy a poder solventarla. Pues el derecho al aguinaldo, al pago justo y los descansos, periodos vacacionales. Tiene derecho a aportaciones de SUSAR, Infonavit, vacaciones después de haber cumplido un año de trabajo, su aguinaldo también, después de haber cumplido un año de trabajo, y si no, pues su parte proporcional que le corresponda al tiempo que tiene trabajando. Todo trabajo lleva, siento que algún riesgo, entonces si te llegase a pasar algo del trabajo, pues yo digo que pues tendrás que tener las prestaciones en el caso del seguro, y también pues un apoyo en este caso que sería pues a veces las cajas o todo eso de los aguinaldos y eso, que pues es una ayuda para al final para toda la gente, ¿no? Ya estamos de vuelta, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en nuestra sección Te Respondemos para que la responda nuestra invitada. Licenciada, voy a comenzar con la primera pregunta. Es de la señora Marcela Ruiz Alcántara de la Delegación Iztapalapa. Ella manifiesta su interés en conocer las horas que abarca la jornada de trabajo. No, primero tenemos que partir que es una jornada de trabajo y es el periodo o el tiempo en que un trabajador se encuentra a disposición del patrón en el centro de trabajo. Puede ser de 3 tipos, que es la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna abarca es de 8 horas, que va de 6 a 8 de la noche. La nocturna de 8 de la noche a 6 de la mañana, por 7 horas. Y la mixta abarca periodos de ambas, siempre y cuando la nocturna no sea superior a 3 horas y media, porque si no se reputará que es nocturna. Muy bien, licenciada, vamos con la siguiente llamada. Es del señor Víctor Núñez, del municipio de Tlalnepantla. Él manifiesta su inquietud para conocer los aspectos relacionados con el aguinaldo. Bueno, el aguinaldo se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre, ¿verdad? Y tiene que ser de por lo menos 15 días del mes de salario. El aguinaldo no es sujeto a compensación alguna, no puede ser negociable, es decir, te pago las vacaciones y te necesito aquí trabajando. No se puede hacer eso, es irrenunciable y... ¿no? Ya comentábamos el ejemplo de que si a una persona lo despiden antes de este periodo, se le da la parte proporcional. Sí, exactamente. ¿No? La fecha de liquidación del aguinaldo, la persona se encuentra o no trabajando, tiene derecho a que se le pague la parte proporcional de tiempo laborado. Muy bien, licenciada. Vamos con la siguiente pregunta. Es de José Manuel Gutiérrez. Él nos dice que le ofrecen un trabajo en una fábrica textilera, por lo que refiere que además de las prestaciones laborales que hasta el momento le han explicado, ¿qué otros aspectos pudiera valorar para aceptar este empleo? Bueno, efectivamente ya dijimos que tiene que tomar en cuenta no solamente aspectos del salario, todo lo que abarca el salario, como ya dijimos, sino otro tipo de prestaciones que derivan no nada más de la Ley Federal del Trabajo, el pago de vacaciones, aguinaldo y todo eso, sino también de la Ley de Seguro Social. Es decir, si realmente la persona se encuentra afiliada al Seguro Social, ¿para qué? Para que tenga derecho a las prestaciones de servicio médico que se encuentran contenidas en esa ley, porque se entiende que las prestaciones de Seguro Social abarcan muchos tipos de seguros, ¿no? Que cubren en totalidad, podríamos decir, cualquier tipo de riesgo de trabajo que pudiera redundar en la calidad de vida del trabajador. Entre estos seguros encontramos el seguro de enfermedades y maternidad, de invalidez, muerte,
riesgo de trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así también como el de guarderías y prestaciones sociales. Entonces, parecen poco, pero realmente son muy importantes porque imagínense, si no está el trabajador afiliado en causa de un riesgo de trabajo, independientemente de las sanciones que le pueden poner la ley al patrón, pues al principio el trabajador en lo que va y demanda, vaya, pues tiene un problema real en ese momento. Bueno, ahí está la respuesta para el señor José Manuel y que bueno, todos tenemos que tomar esto en cuenta cuando decidimos aceptar un trabajo, ¿no? Así es. Vamos con la última llamada, es del señor Eugenio Méndez. Él comenta que hace unos meses efectuó los trámites para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada, por haber cumplido con los requisitos que marca la ley. Sin embargo, refiere que la semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social le notificó acerca de la negativa de esta pensión. Él pregunta qué puede hacer al respecto. Bueno, qué bueno que tocan ese punto porque independientemente de las modalidades de servicio que nosotros otorgamos en diferentes materias, sobre todo en el patrocinio legal, nosotros somos competentes en materia civil, fiscal, administrativo, derivado de causas penales, y en cualquier materia tratándose de juicios de amparo indirecto donde se requiera la representación especial de menores e incapaces. Este tipo de asuntos de materia laboral no somos competentes. Sin embargo, en el caso específico del sí, porque son materias de seguridad social, donde podemos interponer el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional del Seguro Social. O la propia Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de promover directamente sin agotar el recurso del juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por la naturaleza de ese tipo de asuntos que es federal y tendría que ser ante una junta especial. Es otra de las reformas que hubo en la Ley Federal del Trabajo, que se crean nuevas juntas especiales y se suprimen las de conciliación y arbitraje en materia genérica, algunas. Licenciada, ya se nos termina el tiempo, pero antes, para el auditorio que tiene algún caso como el del señor Eugenio Méndez, ¿a dónde se puede dirigir para solicitar sus servicios? Claro que sí. El instituto cuenta con las delegaciones en el interior de la República y aquí en la Ciudad de México, en Bucareli 22 y 24, tenemos presencia prácticamente en todo el territorio nacional. Y si bien podríamos otorgar el patrocinio legal, en materias que no sean de nuestra competencia, podemos proporcionarles una orientación y una asesoría para que la persona por lo menos conozca qué acciones o medios de defensa puede hacer valer. Licenciada Sandra Fabiola González Vargas, asesora jurídica federal, muchas gracias por esta entrevista y por atender las preguntas del auditorio. Gracias a ustedes por este espacio y la oportunidad. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. Agradecemos en especial también al Instituto de la Judicatura Federal el recibirnos en su biblioteca. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.